Buenas noches. Hoy Casa Árabe realmente tiene el privilegio de presentar la conferencia Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial, los diarios del conde de Bayobar, a cargo de Roberto Mazza, profesor de Historia y experto en Oriente Medio. Este acto estaba previsto que lo presentara el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, pero por problemas de agenda en el último momento no ha sido posible. En todo caso, digamos, el elemento central es precisamente la conferencia de Roberto Mazza. Esta conferencia se inscribe dentro de un ciclo que Casa Árabe ha consagrado al centenario de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo diferentes frentes y un frente relativamente importante y al mismo tiempo desconocido es el frente Oriente Medio, Oriente Próximo. Las consecuencias de aquel conflicto fueron muy importantes para el establecimiento de los diferentes países, las diferentes configuraciones territoriales en la zona, pero sobre todo son muy importantes para entender el mundo medio oriental, el mundo árabe en general. Por tanto, cuando abordamos la cuestión del mundo árabe, específicamente la zona medio oriental y próximo oriental, estamos viendo también lo que pasa o lo que vemos todos y cada uno de los días. Por tanto, la Primera Guerra Mundial fue muy importante en esa zona y es muy relevante para el mundo árabe actual. Por eso hemos dedicado, insisto, un ciclo de conferencias. Y una de las conferencias centrales es precisamente la que nos presenta hoy Roberto Mazza. Roberto Mazza es profesor universitario, ha estado trabajando, investigando en SOAS, en la School of Oriental and African Studies en Londres, y actualmente es profesor en el estado norteamericano de Illinois. Él es el autor de un libro muy importante sobre la transición en Jerusalén de los otomanos a los ingleses. Dentro de ese libro hay un capítulo específico dedicado al conde de Bayobar y su investigación se realiza en el contexto de un conjunto de nuevos valores de la investigación que tratan de poner en relieve cómo la visión convencional y tradicional que tenemos sobre la decadencia del Imperio Otomano no era la que se podía percibir en esa época. Junto a Roberto Mazza tenemos personalidades intelectuales como Vincent Lemire, que trabaja fundamentalmente en francés, pero que precisamente nos están mostrando cómo al final del siglo XIX y principios del siglo XX la sociedad de Jerusalén era una sociedad muy dinámica, una sociedad vertebrada en torno a diferentes fuerzas políticas, diferentes élites y en conjunto un mundo de una riqueza extraordinaria que hay que revelar y poner en valor. El acto de hoy, insisto, está relacionado con Jerusalén, pero también está relacionado con una figura muy importante que es Antonio La Cierva y Levita, que es el cónsul que llegó a ser denominado el cónsul universal, porque llegó en 1913 a Jerusalén y estuvo hasta 1919. Este acto es realmente un merecido homenaje a un funcionario que desempeñó una misión delicada en una ciudad emblemática, Jerusalén, en un periodo muy convulso, el de la Primera Guerra Mundial. Y lo hizo como observador y como actor al servicio de su país y de los beligerantes de ambos bandos, llegando a ser, como he dicho, el cónsul universal. El hecho de que España fuera neutral y que las actividades de intermediación y humanitarias del rey Alfonso XIII y de sus gobiernos se centraran en el frente occidental, con limitados intereses en otros frentes, ha contribuido sin duda al oscurecimiento de la figura del conde de Bayobar. El conde de Bayobar empezó a ser conocido, salió del ámbito, por así decirlo, de la familia cuyos representantes se encuentran entre nosotros hoy aquí, lo cual agradezco especialmente. Empezó a ser conocido en España de forma importante a mediados de los años 90, cuando Eduardo Manzano publicó en castellano los diarios. Y ha comenzado a ser
mucho más conocido internacionalmente precisamente cuando Eduardo Manzano y especialmente Roberto Mazza, los dos conjuntamente hicieron la presentación en inglés de estos diarios en el año 2011. Hoy no se puede hablar de la Primera Guerra Mundial en el Oriente Medio sin citar a Bayobar. De hecho, este ejemplo pone de relieve la importancia que asigna Casa Árabe a trasladar al mundo anglosajón los trabajos de los investigadores españoles. Precisamente Eduardo Manzano, un gran amigo de esta casa, no ha podido estar hoy aquí porque se encuentra en Boston realizando trabajos de investigación. Pero Eduardo Manzano tiene un importante artículo en uno de los últimos números de la revista Aurac dedicado a precisamente cómo el desconocimiento por parte del mundo anglosajón de los trabajos de investigación de los autores españoles hace que se generen unas visiones que no tienen por qué ser erróneas, pero que son diferentes a las que se pueden generar precisamente con el conocimiento de esas investigaciones. Por otro lado, quiero destacar que la concepción tradicional y convencional del origen de la Primera Guerra Mundial como un acontecimiento provocado por el juego mecánico y mecanicista de las alianzas internacionales está siendo matizado por las interpretaciones que otorgan a las decisiones individuales y colectivas a lo que los anglosajones denominan agency, la prioridad. Es decir, tradicional y convencionalmente la Primera Guerra Mundial era el producto del atentado de Sarajevo y el desarrollo, insisto, mecánico y mecanicista de las alianzas. Sin embargo, cada vez más se destaca en la literatura que hay, junto a elementos de odios establecidos o de alianzas positivas y negativas, o más bien, digamos, de visiones negativas, había todo un árbol de decisiones y ese árbol de decisiones condujo a la guerra. En cada uno de los momentos las decisiones podían haber sido diferentes y el resultado podía haber sido diferente. Por tanto, la prioridad cada vez más en la literatura está asignada a las personas y a sus decisiones. Y en ese sentido debemos destacar que la Primera Guerra Mundial y sus 4 años de combates y sufrimientos, así como el mundo que surgió de ella, es el resultado, insisto, de innumerables decisiones humanas. Y en ese sentido parece cada vez más merecido y conveniente rendir homenaje a un fiel servidor del Estado, el conde de Bayobar, con todas sus virtudes. Y sin más, paso la palabra a Roberto Mazza. Muchas gracias. Buenas noches. Pido disculpas porque no voy a presentar mi artículo en español. Puedo leer y entiendo, sin embargo, será difícil que la gente pueda entender mi español. Gracias a Casa Madre por invitarme, gracias a la familia de Bayobar. Y ahora de nuevo en inglés. Thank you. The director was right. We cannot write history of World War I in the Middle East, particularly in Palestine, without Bayobar now. It's out there. It's in English. It's available. And you will see that I was a bit harsh when first I read the diary and I thought it was not so important. But in the end, what he wrote is not only amazing, but relevant and potentially change the perception of how we see the war developing in Palestine, how we see the Ottomans, how we see the Germans, how we see the British. And so obviously nowadays is a very important historical source. So in the summer 1913, a young Spanish diplomat set out for the Holy Land in order to take office as Spanish consul in Jerusalem. Antonio de la Sierva y Levita, conde de Bayobar. Y Levita, conde de Bayobar, llegó a Jerusalén en un periodo muy problemático para el Imperio Otomano, siempre bajo amenazas tanto internas como externas. Central a la misión de Bayobar en Jerusalén estaba la protección y el apoyo al clero y propiedades españolas en la región, en concreto la custodia de Tierra Santa, que explicaré un poco más adelante, que tenía jurisdicción sobre los católicos en Palestina, partes de Egipto, Siria, Líbano, Chipre y Rodas.
A principios del siglo XX, las relaciones entre el clero español y otras nacionales no eran muy buenas, a veces ni existían, y el custodio era un estado de anarquía. En 1913 el Vaticano intentó arreglar los problemas de la custodia, que aumentó las tensiones diplomáticas entre el Vaticano y España, pero más allá que todo eso, desarrolló un conflicto diplomático que surgió ante el cónsul Casares y el clero italiano sobre los privilegios nacionales, quién tenía precedencia, etc. A Bayobar le enviaron para suavizar esa relación entre España y la custodia y quizá incluso retar a Italia y a Francia sobre la protección de los católicos en Tierra Santa. Sin embargo, cuando surgió la guerra, en el verano de 1914 cambió radicalmente la misión de Bayobar y su agencia histórica. A la derecha se ve a Bayobar y a Casares. So a little bit of biography here. Born in Vienna in 1885, his mother was Austrian of Jewish origin, and his father was the military attaché to the Spanish embassy in the Austrian capital. In 1911, Bayobar entered the consular service and was appointed vice consul to Cuba. Y se le nombró vicecónsul en Cuba. En mayo de consul to Jerusalem. Though he arrived only in August 1913 in the city, he traveled throughout the region for several months. Por la región varios meses y sirvió en Jerusalén hasta 1919. Durante su estancia en la Ciudad Santa, Bayobar escribió un diario registrando los acontecimientos, sus sentimientos, etc., siendo y demostrando ser un observador muy atento. Y aunque su tarea cuando llegó era proteger los intereses españoles, sobre todo religiosos, después realmente to be the only consul in the city in charge of protection of the interests of all countries involved in the war. Bayobar became a crucial personality. However, as it will be discussed later, su actuación histórica se fundió. After the war, it disappeared, and practically until the late mid-90s, nobody really mentioned him. So in January 1920, Bayobar, tired of his appointment in Jerusalem, finally moved to Damascus, which was actually a promotion, but to a source of much more complex problems. Mucho más complejos, aunque fue un ascenso. Y después, en noviembre de ese mismo año, se le trasladó a Tánger, donde sirvió unos años más. A finales de la guerra, Osorio de Moscoso, duquesa de Terranova, dimitió de su cargo como cónsul. Bayobar siguió trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores y sobre todo en interés con la Santa Sede. Aparentemente también su mujer no quería criar a sus 5 hijos viajando por todo el mundo. Vivieron sobre todo en Botorita, un pequeño pueblo en las afueras de Zaragoza, donde la hija de Bayobar dice que crió un olivo tomado del jardín de Getsemaní. Ahora no se pueden tocar esos árboles, pero entonces la gente era mucho más amistosa. En agosto de 1936, Bayobar decidió apoyar públicamente a Francisco Franco y a su Junta de Defensa Nacional contra el Frente Popular de Izquierdas que había ganado las elecciones hacía unos meses. Debido a la violencia anticlerical contra la Iglesia que se produjo después de las elecciones, no es sorprendente que el devoto Bayobar apoyara a Franco. Sin embargo, Bayobar siguió siendo un Fue primero nombrado al gabinete diplomático de la Junta y después como secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Franco. En el periodo de entreguerras y en los años 40 trabajó sobre todo en relaciones con la Santa Sede. Durante este mismo periodo le ofrecieron varios cargos de cónsul en el mundo, como en Canadá o en Estados Unidos, pero no aceptó. Su mujer no estaba dispuesta a
moverse y la educación de sus hijos era más importante. Pidió varios permisos que alternó con periodos también en el ministerio. En enero de 1948, un atentado terrorista llevado a cabo por la Haganah, las fuerzas israelíes que luego se convertirían en el ejército israelí, pero entonces una fuerza terrorista, asesinó a Manuel Allende Salazar en el Hotel Semiramis, el vicecónsul español en Jerusalén. Él era hermano el marido de la hija de Bayobar, José Allende Salazar. No sé si hay conexión, pero un año más tarde, en mayo del 49, a Bayobar le volvieron a nombrar cónsul en Jerusalén, donde sirvió hasta 1952. Después volvió a trasladarse a España, donde le nombraron director de Obra Pía, oficina que desempeñó hasta 1955, cuando se retiró. Y murió finalmente en Madrid en 1971, con 86 años. Bayobar habló a menudo en su diario de los aspectos militares del conflicto del que era testigo y la situación sobre el terreno y cómo se llegó a ese proceso que llevó a la guerra en sí. La Primera Guerra Mundial no fue el primer reto para el Imperio Otomano interno y externo, con los jóvenes turcos que echaron al sultán Abdülhamid II y volvieron a reinstaurar la constitución suspendida en 1876. El imperio después fue atacado por italianos en 1911 y perdieron Libia. Al año siguiente, con las guerras balcánicas, hubo un mayor debilitamiento del gobierno otomano. En 1913 el liderazgo del imperio cambió con un golpe de estado de un miembro del Comité de Unión y Progreso, que instaló una dictadura militar. En los meses antes del estallido de la guerra, en 1914, el Imperio Otomano estaba aislado diplomáticamente. Casi todos los gobiernos europeos consideraban que la puerta otomana estaba al borde del colapso. Antes de 1914, Gran Bretaña actuó como aliado de los otomanos, con el objetivo de proteger el estrecho de los Dardanelos y proteger la ruta imperial a la India. Sin embargo, el estallido de la guerra en agosto de 1914 llevó a que los británicos ya no estuvieran interesados en alianza alguna con los otomanos y que la política británica cambiara radicalmente hacia el Imperio Otomano. Como he dicho antes de unirse a las potencias centrales, el Imperio Otomano fue dejado en una neutralidad ambivalente hacia las partes en guerra. Esta neutralidad ambivalente no iba a durar, porque el CUP, el Comité para la Unión y el Progreso, buscaba desesperadamente un aliado en Europa. En los 2 años anteriores a la guerra, las relaciones germano-otomanas fueron muy frías, pero los jóvenes turcos y los miembros del CUP no les gustaba su apoyo al régimen hamidiano. Sí, pero las cosas iban a cambiar. Cuando comenzó la guerra, el gobierno británico no quiso entregar 2 buques de guerra, Sultán Osman y Reza Dille, encargados por los otomanos, financiados por suscripción popular. Y aunque esto fue por resentimiento popular, Gran Bretaña seguía considerando un aliado natural. El 28 de julio, Enver Pasha, ministro de la guerra, se reunió con el embajador alemán Wagenheim en secreto para hablar de la alianza defensiva con Alemania, mientras que Cemal Pasha, ministro de la Armada, continuó favoreciendo los contactos con Francia. En agosto, factores geopolíticos, ideológicos y económicos y la presión personal del Kaiser Guillermo II unió a los imperios otomanos y alemán en un acuerdo secreto firmado por la CUP en su triunvirato en el poder, Talat, Enver y Cemal, y los representantes alemanes. Cuando Rusia entró en la guerra junto con el Entente, ya con eso había casus foederis. El CUP, sin embargo, retrasó la entrada del Imperio Otomano porque la logística era un problema. El gobierno no estaba preparado para lidiar esa guerra. El gobierno no podía desplegar tan fácilmente sus ejércitos en sus vastos dominios.
Ahora bien, el 9 de septiembre de 1914, unilateralmente, el Imperio Otomano declaró la abolición de las capitulaciones. Acuerdos comerciales entre el Imperio Otomano y los europeos, que para principios del 20 eran explotados por todas las misiones europeas para explotar al Imperio Otomano. Así que por fin el Imperio Otomano declaró su abolición, recobrando esta soberanía plena sobre sus súbditos. Al final de octubre del 14, los buques de guerra otomanos abrieron fuego contra la base naval rusa en el Mar Negro. Pero solo fue en noviembre que los otomanos entraron en guerra. En este contexto, Palestina entró bajo control del distrito militar de Siria, liderado por Kemal Pasha, ahora gobernador militar de Siria y comandante del Cuarto Ejército. Los británicos, desde el estallido de la guerra en el 14, habían centrado su actividad militar en Egipto, bajo control británico desde el 1882, y aunque el gabinete de guerra pedía una anexión directa del país, fue declarado un protectorado británico en diciembre del 14. A los británicos les preocupaba un posible ataque otomano contra el canal de Suez, que era vital para los británicos y sus intereses en la región y más allá. En la primera parte de la guerra, Palestina era una cuestión secundaria para el War Office británico, y las operaciones militares en Oriente Medio a lo que servían esas las necesidades estratégicas del imperio. Ahora bien, una ofensiva otomana sorpresa se lanzó en 1915 contra el canal de Suez desde Siria, pero fracasó, con graves pérdidas otomanas y alemanas. Las victorias otomanas en Mesopotamia y en Galípoli, y con la esperanza de que un ataque contra el canal llevaría a una rebelión antibritánica en Egipto en nombre del Islam, llevó a que los mandos otomanos y germanos planificaran un segundo ataque. A principios del verano del 16, las tropas estaban preparadas, pero para mediados de agosto los británicos eran más numerosos que las tropas otomanas y germánicas. Palestina y Siria salieron indemnes de este conflicto directo entre los británicos y los otomanos, pero en el 17 el ejército británico, liderado por el general Archibald Murray, que fue nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria Egipta, intentó dos veces tomar Gaza en primavera del 17, fracasando en ambas ocasiones. En Londres, en alto mando militar, y el nuevo primer ministro Lloyd George vieron esa incapacidad de tomar Gaza como inaceptable. Y aunque el ejército británico así avanzaba, los mandos otomanos y germánicos establecieron una nueva unidad militar llamada Yildirim Tormenta, bajo el mando del general Erich von Falkenhayn, con el objetivo de lanzar un ataque contra las fuerzas británicas en el sur de Irak, con guerra de guerrillas. Y von Falkenhayn en 1917 sugirió que el Yildirim tenía que enviarse a Palestina para defender la línea Gaza-Beersheba. Ahora estaría situada en el sur de Israel o de Palestina, en vez de defender la indefendible Bagdad. Pero ya era demasiado tarde. Para el 7 de noviembre de 1917, las tropas germano-otomanas ya se estaban retirando del frente palestino y se había abierto el camino para el avance de las tropas británicas. En junio del 17, el general Edmund Allenby asumió el mando de la Fuerza Expedicionaria Egipcia, con las instrucciones de prepararse para una campaña ofensiva durante el otoño y el invierno. Pronto adoptó nuevas estrategias militares más peligrosas que permitieron a los británicos ocupar Gaza a través de Beersheba. Jerusalén finalmente fue tomado desde Gaza antes de Navidades, con la orden de Lloyd George de que Jerusalén fuera un regalo para la nación.
Así que además de la actuación militar al principio de las hostilidades, el planeamiento también fue más coherente. Y en 1915 Gran Bretaña estuvo de acuerdo con la ocupación rusa de Estambul y de los estrechos, mientras que el gobierno francés empezaba a reclamar Siria. Al mismo tiempo, Herbert Samuel, presidente del Consejo de Gobierno local, ordenó crear una casa nacional para los judíos en Palestina. Los comentarios realizados por Bayobar sobre este proyecto de crear una Palestina judía. En Londres, los funcionarios británicos se preguntaban si la adquisición de los nuevos territorios en Oriente Medio debilitaban o fortalecían la posición mundial de su imperio. La idea de partir la zona cada vez adquiría más fuerza y el gobierno británico estableció en 1916 el Comité de Bunsen, que hizo una serie de recomendaciones teniendo en cuenta los posibles escenarios resultantes al final de la guerra. En relación con Palestina y en concreto con Jerusalén, el comité recomendó que Jerusalén y los lugares santos se fueran internacionalizados. Jerusalén y Palestina también fueron mencionados en el acuerdo Sykes-Picot de 1916 y en la correspondencia Hussein-McMahon de 1915, es decir, entre el alto comisionado británico en Egipto y el líder británico de Yasso de Medina. Sin embargo, la posición de la ciudad en el futuro acuerdo de Oriente Medio árabe siguió siendo intencionadamente baja. Es importante subrayar el hecho de que Palestina, aunque no fue el centro de grandes batallas, aparte de finales del 17, sí que sirvió como un frente del Imperio Otomano y fue muy afectada por la guerra, sobre todo la población civil. La presencia de las fuerzas otomanas y alemanas contribuyeron a grandes cambios en la zona, así como un bloqueo marítimo que llevó a graves consecuencias tales como aumento de los recursos básicos, creando una hambruna de larga duración y aislando a Palestina del resto del mundo. Las consecuencias que va a llevar de diferentes maneras a la mayoría de la población, porque era cónsul, también sufrió y registró en su diario, dando una perspectiva diferente, como diré en unos momentos. Pero este contexto histórico en el que vivía Bayobar como agente histórico, con este trasfondo, hablemos ahora de su personal experiencia en Jerusalén. Bien, la principal preocupación para Bayobar al principio de la guerra era la situación de las instituciones religiosas católicas en la ciudad y en la región más amplia, como vemos en la imagen. Le encantaba hacer fotos con el clero, porque al fin y al cabo era parte de su trabajo y desempeñó un papel muy importante con todos ellos. A finales de 1914, las autoridades otomanas informaron a las órdenes religiosas que debían abandonar sus conventos y reunirse en residencias en Jerusalén. Varias veces, el diplomático español corrió a ver a los mandos militares otomanos locales, incluyendo a Zaki Bey, pidiéndole que parase la ocupación de los conventos y hospicios. También le preocupaba el destino del clero francés y de otras nacionalidades deportados desde Jerusalén a Siria o que se habían ido a Egipto. Bayobar fue encargado de la protección de los intereses británicos y franceses en Palestina y posteriormente también los italianos y los americanos. Irónicamente, cuando se fueron las tropas austríacas y alemanas, también se tuvo que encargar de esos intereses hasta convertirse en una especie de cónsul universal en Jerusalén que representaba virtualmente a todas las naciones extranjeras. Lo interesante es que yo entienda, Bayobar hablaba perfectamente francés, desde luego habló o llegó a aprender un poco de inglés, aunque no fuese muy fluido, y con el tiempo también aprendió expresiones árabes y turcas, porque en muchos casos en los diarios utilizaba esas expresiones árabes y turcas, pero también hay un elemento lingüístico muy importante, con lo que Bayobar pasó a ser también protector de la comunidad judía. Al principio ayudaba a los judíos como ciudadanos necesitados de la Jerusalén durante la guerra, pero después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Imperio Otomano en primavera de 1917, se le encargó de la distribución de ayuda económica a los judíos que provenía fundamentalmente de Estados Unidos. La vida en Jerusalén no era fácil, ya que los habitantes se enfrentaban a varios desafíos durante la guerra
incluyendo la famosa invasión de langostas que destruyó todo lo que se encontró en su camino. El daño causado por la langosta fue fundamental para un aumento aún mayor de los alimentos básicos, lo que causó más sufrimiento todavía para los habitantes de Jerusalén y Palestina, con una hambruna y una escasez de alimentos que afectó a todo el mundo en la región, incluyendo a Bayobar. Sin embargo, Bayobar en el diario nos cuenta que aunque la ciudad tenía muchas dificultades, era una ciudad que se enfrentó al conflicto y a las dificultades de la guerra a través de una buena convivencia, independientemente de la religión o la clase social. Y aquí los diarios son importantes porque entendemos que la ciudad no estaba dividida como lo está en la actualidad, judíos, cristianos, musulmanes. Todos vivían juntos bajo la estructura social otomana. La religión evidentemente era importante, pero Bayobar nos cuenta una historia sobre una ciudad que funcionaba y que funcionaba independientemente de la diversidad religiosa, y por eso sus diarios son tan importantes para poder estudiar sobre todo la sociedad palestina de la época. Y según fue avanzando la guerra, Bayobar cada vez se dio más cuenta de que los otomanes probablemente iban a perderla, y al mismo tiempo desarrolló una sólida amistad con Jemal Pachá. Hay más detalles, porque esta es una de las partes más interesantes del diario, esas relaciones personales. Él desarrolla una fuerte amistad con el gobernador otomano de Siria, y bueno, se llaman por su nombre de pila, intercambian opiniones íntimas, y por lo tanto evidentemente había un grado de amistad que solo encontramos descrito en los diarios de Bayobar, porque la documentación sobre el gobernador de Siria sigue siendo reservada y no hemos podido acceder a lo que o cómo veía Jemal Pachá a Bayobar por su parte y cómo le consideraba. Pero desde luego Bayobar consiguió varios favores para proteger a las personas e instituciones de las que se encargaba. Era muy crítico con el gobierno otomano, pero se dio cuenta de que los otomanos habían establecido un sistema que permitía una convivencia pacífica entre las distintas comunidades. Desde luego era consciente de la tragedia que les sucedió a los armenios y le preocupaba que a los cristianos y los judíos les pasase algo parecido en Palestina. Y aquí unas fotos de Bayobar de joven, pero reconocía que Palestina era diferente y que el verdadero enemigo para los otomanos era el creciente nacionalismo árabe. La guerra terminó en Palestina en diciembre de 1917, después de un nuevo esfuerzo británico, después de varios intentos fracasados de invadir la región. Bayobar lo vio como una liberación. Se alegró no solo a nivel político, sino también personal. De hecho, por fin pudo liberarse de la pesada carga que había acumulado durante los 4 años de guerra. En ese momento empezó a reflexionar en profundidad sobre el futuro de la región. Cuando llegó a Jerusalén prácticamente no sabía nada sobre Oriente Medio, pero para diciembre de 1917 desde luego era mucho más experto que muchos de los llamados expertos franco-británicos que participaron en la redefinición de la región. Pocos días después de la conquista británica de Jerusalén, Bayobar se enteró del acuerdo Sykes-Picot, que después sería revocado, pero que en cualquier caso rediseñó Oriente Medio. Bayobar comunicó, y cito, que Italia parece que no tiene nada que ver con el acuerdo franco-británico sobre Palestina. Francia prometió a Italia su ayuda, o nos prometió su ayuda, con respecto a las aspiraciones españolas para con Tierra Santa, lo que hubiera sido un gran triunfo para el cónsul español, cuya misión, de hecho, era obstaculizar la influencia italiana y posiblemente francesa en la región. La gran lucha era entre España e Italia en cuanto a quién debía tener el control de las instituciones religiosas, las iglesias, las órdenes religiosas en Tierra Santa. Y por supuesto no quería decepcionar a los franceses, pero estaba muy centrado en el tema de los italianos. Sin embargo, varios meses después, Bayobar, teniendo acceso a más información, empieza a reflexionar sobre cómo podría ser el futuro de Palestina, ya que la declaración Balfour, prometiendo a los judíos el establecimiento de una nación en Palestina, Bayobar empieza a sospechar de los sionistas, ya que le preocupa que el sionismo se convierta en un elemento de inestabilidad en la región. En julio de 1918, cuando se refiere a la colocación de la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
Bayobar señala. El doctor Weizmann, que era el líder sionista de la época, leyó un discurso muy pedante. El mismo Caballero leyó un telegrama de apoyo firmado por Lord Balfour. Después, el capitán Colomb leyó otro del gobierno francés. Pero, con todo el respeto para ambos caballeros, me parece que es un tremendo error político. ¿Por qué? Pues por uno de dos motivos. O bien se refiere a la colocación de esa primera piedra de la universidad o a un acto político trascendente que implica, en ese sentido, un avance del sionismo. Esta última alternativa sería enfrentarse al elemento musulmán y cristiano, sobre todo al primero. Bayobar, desde luego, tenía razón. Algunos de sus temores sobre el impacto del sionismo se realizaron. De hecho, en noviembre del 18, con la celebración del primer aniversario de la Declaración Balfour, dijo, porque ya entonces dije que habría problemas. Y así fue. Algunos jóvenes musulmanes y cristianos dieron palizas a varios judíos, lo que fue seguido por una manifestación el lunes de ambos grupos religiosos hasta que el gobernador militar expresase por telégrafo su protesta contra los judíos al gobierno británico. Los agresores fueron condenados a varios meses de cárcel. Y ayer, cito, se anunció que estaban pensando ponerles en libertad si pedían perdón a los judíos, pero contestaron ellos y sus familias que preferían pudrirse en la cárcel que hacer eso, con lo que mis peores temores con respecto a las promesas de Lord Balfour se están haciendo realidad. Y no capta las implicaciones. Bayobar evidentemente tenía razón, pero desgraciadamente nadie le prestó atención. Cuando llegaron los británicos ya no había lugar para un observador tan hábil y tan crítico como el cónsul español. Además, España había sido neutral durante el conflicto, con lo que tenía una relevancia secundaria en ese contexto. Sus diarios siguieron siendo privados durante décadas, como señaló el gobernador de Jerusalén, Roland Storrs. Es una lástima que a los británicos no le interesase este material, puesto que podrían haber aprendido no solo sobre la vida de un hombre, sino sobre la historia y el tejido de toda una ciudad. Hasta ahora aquí tenemos unas fotos de Yemal Pachá, la conquista de Jerusalén. Actualmente el diario de Bayobar es el único diario de un residente occidental de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial. Mantener un registro de los hechos y los recuerdos para más adelante sigue siendo muy habitual entre la comunidad consular. Bayobar, por supuesto, también lo hizo. Y su diario se ha convertido en una fuente muy interesante que nos informa sobre aspectos menos conocidos de la historia de la ciudad. Además, cuando lo comparamos con otros diarios y memorias de residentes locales de la misma época, el diario de Bayobar es algo crucial para modificar fundamentalmente la perspectiva de la Jerusalén de la guerra, generada por los muchos relatos que se publicaron poco después de la guerra, que no es que estuviesen equivocados, pero estaban llenos de estereotipos y prejuicios poco confirmados por evidencia verificada. El diario del cónsul español y en el contexto en el que fue escrito ha sido el tema fundamental de esta conferencia. Y voy a hablar brevemente de contemporáneos de Bayobar, Wasif Jahariyeh y Sant Turchman. Los diarios de Turchman y las memorias de Jahariyeh han sido muy estudiados por académicos como Salim Tamari, Sam Nassar, Abigail Jacobson, gente que ha trabajado sobre el Jerusalén de esta época. Y su obra cuestiona las narrativas convencionales sobre la modernización de Jerusalén y su definición sociofísica. Las memorias de Wasif Jahariyeh, que era un joven músico de la Iglesia Ortodoxa griega en la época de la guerra en Jerusalén, nos informa sobre una comunidad que desapareció después de la llegada de los británicos en 1917 y desde luego después de la creación del Estado de Israel en el 48. A través de Wasif, además de a través de otras fuentes e indirectamente también a través de Bayobar, entendemos que Jerusalén no estaba dividida como creíamos en líneas étnicas y religiosas y que los límites que se impusieron después de la ocupación británica de la ciudad no estaban necesariamente definidos por etnia o religión. Cuando vemos los mapas y planos de Jerusalén, sobre todo en la ciudad antigua, vemos barrio judío, barrio cristiano, barrio armenio, pero eso es un invento británico. Solamente el barrio armenio era un barrio homogéneamente armenio, con una mayoría de residentes armenios, pero todos los demás barrios
eran mixtos y fueron los británicos los que realmente dividieron la ciudad en esas 4 áreas. Los mahallats, o los barrios en árabe, eran la unidad primaria y la convivencia era el verdadero carácter de la ciudad. Se convertían las fiestas religiosas, existía una gran solidaridad, no era una ciudad dividida por líneas étnicas o religiosas. La solidaridad y eventos compartidos los trata a menudo Bayobar en sus diarios, que quizás no fuese tan buen observador como Tudjman o Jawaharlal, pero aunque, como digo, no era el mejor observador de estos hechos, aún así podemos encontrar en su diario indicios de un gran sincretismo religioso y cultural que tenía lugar en Jerusalén. Wasif experimentó de primera mano este sincretismo, de forma que se compartían las fiestas religiosas populares. Él apunta en su diario y memorias cómo el festival judío, la fiesta judía de Purim, la celebraban también los cristianos y musulmanes, y el Ramadán intervenían todas las comunidades que residían en la ciudad. Y Bayobar esto lo experimentó, y aunque no hablan Wasif y Bayobar el uno del otro, claramente se conocieron, porque hablan de fiestas privadas a las que ambos asistieron, y Jawaharlal era además músico, con lo que es interesante la interacción entre personas en la época, pero bueno, solamente porque sabemos que estuvieron en las mismas fiestas. Y también celebraciones religiosas, tanto cristianas, judías, musulmanas, en las que todas las comunidades participaban. Y los escritos de Tudjman, un recluta del ejército otomano que sirvió en el Mansil, que era como un centro de distribución de alimentos durante la guerra, revela la miseria en Jerusalén durante la guerra. Tudjman no era parte de las élites de Jerusalén ni parte del mundo consular, y habla de la vida diaria y de forma crítica sobre el gobierno otomán. A diferencia de Bayobar, cuyas críticas están influidas por un aparente y latente orientalismo, Tudjman critica a los otomanos como parte del colectivo otomano, porque él era súbdito otomán. Sería muy interesante comparar ambos diarios para ver cómo perciben experiencias comunes en Jerusalén. Los diarios son la transformación de los pensamientos más íntimos en palabra escrita, que nos permite proyectar las experiencias personales a contextos más amplios, intentando al mismo tiempo entender y definir ese contexto, además de contestar preguntas cruciales a través de la mirada de esos escritores. Probablemente, y este no es un proyecto solo mío, sino el de muchos académicos que están intentando combinar todos estos diarios para aportar una nueva perspectiva sobre la ciudad y la región en la época. Y creo que merece la pena dedicar unos minutos a un tema concreto, solo para que nos hagamos una idea de la relevancia de los diarios, antes de intentar llegar a unas conclusiones. La región, y quiero hablar sobre un evento concreto que tuvo lugar en Jaffa en primavera de 1917, que tiene que ver con el sionismo. Hay muchos que me preguntan sobre la relación entre Bayobar y los judíos, y puesto que la madre de Bayobar era una judía conversa, y la región y el periodo en el que tienen lugar los hechos del diario, muchos podrían preguntarse si el cónsul español era pro o antisionista, y desde luego es una pregunta válida, pero para la que no hay una respuesta clara. Bayobar primero ayudó a los judíos como ciudadanos necesitados en la Jerusalén de la guerra, como he dicho, y fue encargado de distribuir la ayuda financiera a los judíos, que provenía sobre todo de Estados Unidos, una vez que se fue el cónsul americano de Jerusalén, cuando el Imperio Otomano y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas. Sin embargo, ni en el diario ni en otros recursos tenemos ninguna prueba de su postura con respecto al sionismo. En 21 de marzo de 1917, Bayobar recibe a un grupo pequeño de españoles de Jaffa que le informan de que cuando estaban visitando Jaffa 2 días antes, el Mutasarrif, el gobernador provincial de Jerusalén, había anunciado la orden de evacuación de la ciudad firmada por Cemal Pasha. Todos los habitantes estaban incluidos, aunque los súbditos alemanes y austriacos podían quedarse a su propio riesgo. El principal motivo para la evacuación, según las autoridades otomanas, era un posible ataque del ejército
ejército británico contra la ciudad. Muchos en círculos austriacos y alemanes pensaron que esta era una política para obligar a los judíos de Jaffa a marcharse, lo que es muy discutible en cualquier caso. Los residentes judíos estaban muy preocupados, ya que a los judíos austriacos y alemanes sí que se les pedía que abandonasen la ciudad, a diferencia del resto de los súbditos alemanes y austriacos. El tema de los pogroms se dispersó entre los judíos de Jaffa, pero las temidas masacres nunca se produjeron. En abril de 1917 se marcharon unos 9.000 residentes judíos de Jaffa. La mayoría se fueron a Petah Tikva, a unos pocos kilómetros de distancia, mientras que el resto se trasladaron a las colonias judías del norte de Galilea y un pequeño grupo se encaminó hacia Jerusalén. Bayobar visitó Jaffa el 11 de abril y señaló que no quedaban muchos judíos, algunos vigilantes, algunos agricultores, pero en palabras del cónsul, la ciudad estaba medio muerta. A pesar de las diversas interpretaciones de estos hechos, lo que realmente importa es cómo llegaron las noticias de la evacuación de Jaffa a Europa y a América, y el papel de Bayobar en este caso concreto. Los británicos se enteraron a través de Aaron Aronasol, un agrónomo otomano judío que también estaba a cargo de una pequeña red de espías en Palestina que se llamaba espías Nili, y él envió un mensaje a Reino Unido diciendo: Tel Aviv ha sido saqueado, hay 10.000 judíos palestinos sin techo y sin alimento. Gemal ha dicho públicamente que la política para los armenios se va a aplicar ahora a los judíos. Evidentemente, las noticias de que la comunidad judía de Palestina estaba a punto de ser aniquilada se difundió rápidamente por el mundo. Los medios, sin embargo, estaban menos interesados en determinar la verdad que en transmitir la impresión de que Palestina estaba siendo devastada y los judíos sacrificados por los otomanos. En Alemania también aumentó la preocupación y se organizó una campaña de prensa para mitigar los daños causados por esta información. Se pidió el establecimiento de una comisión de investigación. Países neutrales como España y Holanda fueron encargados de investigar la cuestión. La comisión al final no se creó, pero el 11 de junio Bayobar recibió un cable de la embajada española en Estambul pidiéndole que estuviese preparado para investigar y escribir un informe sobre la situación de los judíos en Palestina. Bayobar escribió un informe que está disponible en varios archivos y cito: no es cierto que haya habido masacres ni persecución de los judíos como en Siria y Palestina. Sí, los judíos han compartido el mismo destino que los cristianos por la aplicación de las medidas de las autoridades militares con respecto a la evacuación de esos distritos. Curiosamente, Glazebrook también fue invitado a escribir un informe sobre estos hechos en Jaffa y aunque se había ido de Jerusalén a finales de mayo del 17, previamente había dicho que los actos de violencia que se dice que se han cometido contra la población judía de Jaffa están tremendamente exagerados. Y ahí termina la cita. El papel de Bayobar, que podía haber sido crucial, fue casi totalmente ignorado. Los medios no dijeron nada sobre el informe que había escrito y ha desaparecido casi completamente. Quiero concluir con una disculpa con el cónsul. De hecho, una reciente revisión del diario indica que yo había sido probablemente muy duro al sugerir que Bayobar no era un observador cuidadoso. Lo cierto es que tal vez no estaba interesado en determinados aspectos de la vida diaria, pero de hecho era un testigo muy cuidadoso de los hechos que se sucedían a su alrededor. Y me imagino su alivio cuando el 27 de mayo de 1919 escribió, y cito: tomé el té con el general y Lady Money y con Adrian Carton of Weird, todo muy formal. Antes comí con Allenby y allí también me aburrí. Durante estos días he recibido un telegrama de Ontoria diciéndome que no acepta mi dimisión, pero que me va a conceder pronto 2 meses para que pueda ir a España y reflexionar. Y esto es lo último que leemos en los diarios. La vida en Palestina de Bayobar estaba impulsada por su sentido del deber y su personalidad. Apasionado con su trabajo, el diario refleja su pesimismo profesional, pero al mismo tiempo su confianza juvenil. Al final, sus escritos representan la vida de un hombre
y la historia de una ciudad, lo que las convierte en únicos y tremendamente valiosos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo quiero destacar algunos elementos antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, algunos de los elementos más importantes precisamente de la ponencia, como de la conferencia. Como hemos visto, en la parte final precisamente se aborda la cuestión de la toma de decisiones, y en esa cuestión vemos precisamente un elemento muy importante, y es que la gran contribución política o histórica es precisamente la observación del tema de las posibles masacres o no de la población hebrea. Es el gran momento, por así decirlo, políticamente. Y si nos dejamos llevar por la contrahistoria, podíamos pensar, dejar la cuestión, qué hubiera pasado si hubiera dicho lo contrario. Es decir, si en lugar de decir que lo que estaba sucediendo no era más que lo que se produce lógicamente en una situación de crisis y de tensión donde hay una evacuación, pues quizá la respuesta, digamos, su paso a la historia hubiera sido diferente. No voy a entrar ahí, pero quiero destacar este elemento. Otro elemento que quiero destacar mucho es precisamente apology, no me sale ahora la palabra, precisamente la petición de disculpas de Roberto sobre precisamente haber sido extremadamente duro con el cónsul, o duro con el cónsul. Esto en realidad yo creo que no es Roberto el responsable de ello. Yo creo que es precisamente la gran ventaja de este documento, porque está entrando, y ya digo, ha entrado en el desarrollo intelectual anglosajón y está siendo continuamente utilizado precisamente para lo que los periodistas, los directores de comunicación o la gente de comunicación llamaría color. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, un libro muy reciente, un libro, por otro lado, muy divertido, de Scott Anderson, llamado Lawrence in Arabia, vemos cómo la descripción, precisamente, de lo que fue la plaga de la langosta sale del diccionario de los diarios de Bayobar. Cuando vemos lo que debe ser una situación de crisis, estamos hablando de un cónsul que está en mediados de los años 20 en una sociedad, digamos, como es la de la guerra a todos los efectos, pues podemos pensar que precisamente las cenas que ofrece, las fiestas que da, no solamente son un elemento de gestión o de recuperación de información o de traslado de información, sino un elemento, llamemos, muy frívolo. Pero yo lo achaco, insisto, al elemento de que precisamente se ha convertido en una fuente importante de comunicación. Y en eso quiero volver a una idea que he dicho antes. Es en el periodo en que el diario es un diario, digamos, privado, escrito por la persona, y que posteriormente, y aquí tenemos a Isabel, que trabajó precisamente en pasarlo a máquina, una parte del diario, vemos cómo en esa parte su conocimiento fue limitado. En la parte en que Eduardo Manzano publica la versión en castellano, su conocimiento ya fue más público, pero no mucho más grande. Y precisamente cuando en el 2011 se publica la versión en inglés es cuando entra a ser, insisto, un libro de absoluta referencia. En el periodo entre 1995 y el año 2011 solamente hay un historiador, es Tom Segev, en un libro magnífico llamado Una Palestina, en la historia precisamente del mandato británico de Palestina, también hace referencia a él. Curiosamente, y con eso voy a concluir, el descubrimiento, si esa es la palabra, del diario se debe a que Eduardo Manzano, en los años 90, cuando está desarrollando su estudio de doctorado en la School of Oriental African Studies, lee las memorias de Roland Storrs. Roland Storrs es el primer gobernador británico de Jerusalén. Es un arabista
amigo personal de Lawrence, es una de las personas que lleva el ataúd de Lawrence en su entierro y es una persona clave en la arquitectura de la ciudad de Jerusalén. A Storrs y a sus normas, si no me equivoco, lo he leído precisamente en Roberto, se debe en que las casas en Jerusalén y en Amán y en gran parte de Jordania, Palestina e Israel sean blancas, sean de piedra blanca. Es una decisión administrativa del primer gobernador que hace, por ejemplo, que en este momento en Amán haya que construir necesariamente con piedra blanca cualquier edificio, incluido la nueva Embajada de España. Pues como decía, en las memorias de Roland Storrs se hace referencia a este diario que ha sido presentado, ha sido enseñado por el conde de Bayobar. Por tanto, yo debo decir que no acepto las disculpas de Roberto, sino al revés. Le agradezco inmensamente lo que entiendo que es la puesta de relieve de esta personalidad. Debo concluir diciendo que España fue neutral durante la Primera Guerra Mundial. Hay un libro magnífico de un investigador en Roma del CSIC, que es Fernando García Sanz, que habla de diplomáticos, de espías, de agregados militares, etcétera. Es decir, como la contribución, por así decirlo, de esa neutralidad. Y a lo largo de todos estos años, de los años de guerra, tanto el rey como sus gobiernos insisten en tratar de ser neutrales y conseguir un papel para España en la posguerra. Siguiendo digamos, lo que Roberto ha dicho, todos los esfuerzos del conde de Bayobar finalmente quedaron, por así decirlo, en nada, no en nada, quedaron en todo ese trabajo, pero se difuminaron pues porque España no era en ese momento uno de los países importantes en la zona o por la propia tensión, por así decirlo, bélica. Hay escenas absolutamente increíbles y al mismo tiempo uno diría que divertidas, como los 7 intentos del alcalde de Jerusalén, de Hussein, de rendir la ciudad abierta que han abandonado los turcos y los alemanes a el ejército británico, 7 intentos que al final, a partir del 5º, por diferentes consecuencias, consigue hacerlo. Es algo que me gustaría que, si tuvieran oportunidad, leyeran en el libro de Roberto. Pero lo que sucede en ese tiempo es realmente una voluntad, insisto, del rey y de sus gobiernos de jugar un papel humanitario con los beneficios que ello pudiera redundar, pero evidentemente con un contenido humanitario. Y en ese sentido, yo creo que la figura de Bayobar demuestra esa voluntad humanitaria a lo largo de sus 4 años. Fueron más, 6 años a lo largo de los 4 años de guerra, de la Primera Guerra Mundial.